resulta un enorme honor el poder presidir esta Eucaristía en la capeliña de las apariciones, la capellita de las apariciones. Lo primero de todo, quisiera, antes de que se me olvide, destacar a aquellas personas procedentes de México que estáis terminando vuestros 33 días de consagración al Inmaculado Corazón de María. Así me lo ha pedido vuestro padre, el padre Miguel, que me ha acompañado y que además me ha ayudado también con la homilía, porque le he pedido que me aclare un asunto y luego entenderéis por qué. Así que lo primero, enhorabuena. Es lo que la Virgen María, la Virgen de Fátima, nos pedía, que nos consagrásemos a su corazón inmaculado. Así lo hizo el Papa Juan Pablo II en 1984 para todo el mundo. Y así es como muchos errores políticos pues se vinieron abajo precisamente con esta consagración. Y sigamos rezando. Lo primero, por la conversión de cada uno de nosotros. Por la mía, por la de todos mis compañeros, que solíamos decir. En la primera lectura que hemos escuchado, que una señora ha venido aquí y la ha leído perfectamente, Pedro explica a la multitud que han errado el tiro, que han juzgado erróneamente y han juzgado a Jesús de Nazaret desde su ignorancia, dice Pedro. Y esto concuerda también con lo que también nos dice Jesús de Nazaret en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hay una ignorancia que nos lleva a equivocarnos de una manera grande. Pedro también da en el tiro cuando dice que esa ignorancia, ese error, procede de que en realidad han desconocido la Sagrada Escritura. Si hubiesen conocido estos judíos que juzgaron a Jesús la verdadera Sagrada Escritura, hubiesen comprendido que Jesús tenía que padecer todo esto para poder salvarnos y rescatarnos y resucitarnos. Pues bien, cuando desconocemos la Sagrada Escritura, entonces no nos tomamos en serio tampoco a la propia Iglesia, a su magisterio, el Papa, a los obispos. Y entonces empezamos a dejar de lado cosas y a relativizar demasiadas cosas, de tal modo que vamos perdiendo poco a poco la gracia que el Señor nos otorga. Y cuando no atendemos a la Sagrada Escritura y no atendemos a la gracia de Dios, es entonces cuando caemos en esa peligrosa ignorancia. Y cuando alguien ignora y no conoce al Señor, entonces se imagina cosas. Y como somos seres humanos, buscamos al Señor donde quizás no está. Y un drogadicto busca al Señor en la droga. Y alguien que es alcohólico lo busca en el alcohol. No dejamos de buscar al Señor, lo que pasa es que erramos el tiro, porque en realidad andamos en esa peligrosa ignorancia. Cuando estamos en esa ignorancia, lo digo porque es peligrosa, ¿por qué? Porque en el fondo nosotros, seres humanos, no paramos de vivir, de pensar, de sentir, y por lo tanto nuestra imaginación continúa. Y nuestra imaginación nos lleva también a errar tiros. De tal modo que los judíos, en tiempos de Jesús, al desconocer la Sagrada Escritura, al alejarse de la gracia de Dios, es verdad que todavía Cristo no había resucitado, no podían tener esa gracia de Dios, pero vivían en una mayor ignorancia y por lo tanto, ¿qué esperaban del Mesías? Que los rescatase de un modo militar. Oye, véngame de estos romanos que, pues que no me gustan, ¿no? Y haz que yo ahora pueda vivir mejor y pueda... Buscaban eso en el Señor. No buscaban una conversión de corazón, no sabían o no entendían que lo que verdaderamente les ataba y les esclavizaba no eran los romanos, eran su propio pecado. Así la imaginación les llevaba y les conducía a terrenos peligrosos y un tanto disparatados. Nosotros, si también nos alejamos de la Sagrada Escritura y de la gracia de Dios, al final nosotros iremos poco a poco haciéndonos con nuestra imaginación nuestro propio Dios. De tal modo que ese Dios, casualidad, es un Dios que aplaude y me sonríe continuamente, que aplaude todo lo que hago,
y que, por lo tanto, justifica todo lo que hago. Justifica mi mediocridad. Aquí está el asunto. Al no profundizar en esa Sagrada Escritura, al no buscar la oración y los sacramentos, es entonces cuando en esa mediocridad, pues me imagino a un Jesús que es totalmente sonriente y súper complaciente conmigo. Ya os digo, me aplaude todo lo que hago y todo lo que no hago, todo el bien que no hago también, porque es muy sonriente, es muy alegre y ya está. Le preguntaba el padre Miguel, nos reíamos un poco, decía: Padre Miguel, en España, cuando yo era muy pequeño, yo tengo 40 años, cuando yo era muy pequeño había unos dibujos animados que eran los osos amorosos. Y le pregunto: padre, ¿le suena que sacaban arcoíris de la tripa? Y me decía: sí, en México se llamaban los ositos cariñositos, ¿verdad? Así nos imaginamos a veces a Jesús, como un osito cariñosito, como un oso amoroso, que me aplaude todo lo que hago y que va, si total, si yo soy buena persona, ¿qué más da, no? Y igual no hago el bien que debería de hacer, y no me sacrifico y no me entrego del todo. Pero hombre, que Dios es complaciente conmigo continuamente, ¿no? Y sí, es verdad, Jesús es muy alegre, y Jesús es muy sonriente, y ha resucitado, por supuesto, pero no es un oso amoroso, no es un osito cariñosito. Jesús de Nazaret es también santísimo y justísimo, porque Jesús de Nazaret en esa cruz se entregó de una manera plena, sufriendo todo tipo de violencias, y cuando algo era injusto, elevaba el tono de voz, y si se tenía que enfadar contra el mal, se enfadaba. ¿Por qué? Porque es el Santísimo, obviamente. Jesús de Nazaret no va a estar aplaudiendo mi pereza. Jesús de Nazaret no va a aplaudir mi falta de entrega. Jesús de Nazaret lo que sí que va a aplaudir va a ser mi arrepentimiento y mi humildad. De tal modo que, por supuesto, Él va a darme un abrazo, siempre, pero también me va a decir la verdad y me va a animar a que le siga mejor. Tuve a un profesor estupendo en el seminario y la verdad es que ahora lo han hecho obispo de Valencia. Si se entera de que esto está grabándose en internet, el pobre se va a llevar mucha vergüenza, pero es así. Y él decía que Jesús de Nazaret no es aquel, o mejor dicho, decía, cuando nosotros caemos en el pecado, nos embarramos. Hasta entonces el diablo nos está diciendo: sí, vente por aquí, que no pasa nada, no exageres, entra por aquí. Y cuando caemos, es entonces cuando nos dice: ¿ves cómo eres un desastre? Si es que no puedo contigo, qué asco me das. Jesús de Nazaret hasta entonces nos está diciendo: no vayas por ahí, que te vas a caer, te vas a embarrar. Y cuando caemos, llega Jesús para decirnos: te lo dije. No. Llega Jesús para coger, para agarrarnos, para darnos un abrazo, para mancharse Él con nuestro propio barro, darnos un abrazo y decir: tranquilo, estoy aquí, te quiero. Tú y yo vamos a salir juntos de aquí. Adelante, ánimo. Pero necesitamos la Sagrada Escritura, la oración, los sacramentos, para darnos cuenta de esto y para descubrir que ese Jesús sonriente y alegre me está esperando con los brazos abiertos, pero me quiere rescatar y me quiere animar a ir adelante y a no conformarme con mi mediocridad, a no decir: va, si yo ya he ido a Fátima, qué santo soy. No. Ya he ido a Fátima, continúa, adelante, adelante. Volvamos de nuevo a Él y reconciliémonos con Él. Muchos lo habéis hecho ya, otros estoy seguro que necesitáis un poquito de empujón. Tenemos una capilla de la reconciliación para reconciliarnos con el Señor, para descubrir el sacramento de la gracia de la reconciliación del Señor. El Señor nos da muchas opciones y nos lo pone muy fácil. Adelante, hermanos.
Dejémonos abrazar y rescatar de nuevo por nuestro Señor Jesucristo. Él nos quiere santos, no osos amorosos, no ositos cariñositos, nos quiere verdaderos cristianos, capaces de entregarse, capaces de ir a la cruz y de nuevo a la resurrección, y de cuando nos caigamos volvernos a dejar rescatar por Él. ¿Me voy a confesar siempre de lo mismo? ¡Sí! ¡Sí! Joder, es que total, si es para confesarme siempre de lo mismo, pues precisamente por eso, confiésate siempre de lo mismo. Déjate rescatar 1 y 1 millón de veces por Jesucristo. Por supuesto, ahí está la santidad, ahí está el arrepentimiento y ahí está tu humildad. Y no te preocupes, que Dios con su gracia ya irá actuando. Los demás te lo irán notando. Adelante, hermanos, dejémonos rescatar por ese Dios que nos ama por inmensa locura y que está dispuesto a sacrificar.